Vamos rapidísimo, que el tiempo, como siempre, amenaza. Vamos rapidísimo, que el tiempo, como siempre, amenaza al león con devorarnos. Ojalá que no. Ojalá que no. El señor Alberto Moreno Rojas, secretario general del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, más conocido como Patria Roja en los medios de prensa. Señor Alberto Moreno Rojas, gracias por estar con nosotros. El señor doctor Rolando Breña Pantoja, ex congresista, ex candidato a la alcaldía de Lima y miembro también de la dirección nacional de este partido. Rolando, gracias también por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy amable. Y también está con nosotros el señor Óscar Felipe Ventura, presidente del movimiento Nueva Izquierda. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. El señor Óscar Felipe Ventura es además profesor de educación secundaria, si no me equivoco. Así es. Muy bien. Acá tenemos un comunicado del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, alarmante desde el punto de vista de su titular. Vamos a ver si lo justifica o no. Gobierno prepara represión contra Patria Roja a base de informes periodísticos. Uno de ellos, el 1 de junio, en el programa Panorama de Canal 5, con el título, se propala este reportaje con el título de Infiltración Roja. Señor Alberto Moreno Rojas, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Se sienten ustedes las víctimas propiciatorias de una persecución política para cubrir el descontento evidente que hay a nivel de las encuestas del público con respecto al gobierno? Exactamente es así. Y no es un hecho reciente. Hace muchos meses, comenzando en el gobierno actual, con el ministro Rospigliosi tuvimos una campaña similar. Toda esa campaña estaba dirigida a querer mostrarnos como elementos vinculados al terrorismo internacional, financiados supuestamente por el terrorismo internacional. Todo eso es falso. No hay absolutamente una prueba que confirme que nuestra organización esté comprometida en ninguna acción de terrorismo ni de, como se llama aquí, ya conspiración. En realidad lo que ocurre es de que somos una suerte de chivo expiatorio para justificar respuestas frente a una creciente tendencia de descontento popular que bulle en todo el país. Somos una organización que tiene presencia política, desde luego, pero lo está haciendo con bastante responsabilidad. Somos una organización que tiene vínculos muy fuertes con sectores importantes de la población y creo que eso es un derecho de todo partido político. Hemos escuchado a ministros que no en funciones declarar, por ejemplo, SUTE Patria Roja como si el sindicato fuera propiedad del Partido Comunista del Perú, desconociéndose olímpicamente que los sindicatos tienen su propia institución, sus normas, sus reglas y representan una vastedad de personas que nada tienen que ver con un partido político. Están explotando ustedes la huelga magisterial, cuyas demandas económicas, bueno, son clamorosamente lógicas. Están explotando esto políticamente para, de alguna manera, ponerse como un partido interesante en el escenario político. Los que están explotando eso son los medios de comunicación, es el Ministerio del Interior, para proyectar esta imagen. Nosotros no hemos sacado siquiera comunicados, hemos buscado retraernos para que no se nos acuse como que estamos detrás de todo ese proyecto. Ahora, una pregunta. Normalmente una persona que es militante de un partido comunista, el partido aprista, lo que fuera, si es verdaderamente militante, piensa en función de su ideología donde quiera que le toque actuar, en la familia, en el trabajo, entre los amigos, en el partido, en el gremio. Entonces, si la gran mayoría de los miembros de la Dirección Nacional del SUTEP son de Patria Roja, es natural que la conducción del gremio esté influida por los pareceres de Patria Roja. Si la mayoría de los representantes del SUTEP ante la derrama son de Patria Roja, es natural que la conducción de la derrama esté influida por el parecer de Patria Roja. Entonces, ¿en qué se falta la verdad cuando se dice que el SUTEP tiene una conducción orientada por Patria Roja? Se falla en que es verdad lo que usted dice, que tenemos una presencia importante en la dirección del sindicato. Pero el sindicato tiene sus propias normas, tiene sus propios reglamentos y estatutos, tiene sus propias reivindicaciones. Claro, pero están inspiradas por las personas que lo conforman, obviamente, que desde hace 30 años son de Patria Roja. Por eso es que
se establece con tanta facilidad esta similitud. Pero volviendo al tema y quizás preguntándole al doctor Rolando Breña... Si me permite una cosita. Sí, permítame, porque lo voy a amarrar con lo anterior. Yo rara vez he visto, no sé si será porque no leo suficiente periódico, pero rara vez he visto un comunicado de un partido político contra una persona. Y en este comunicado de Patria Roja, con Partido Comunista Patria Roja, acusan directamente al señor Nicolás Lynch, ex ministro de Educación, junto con sus amigotes, a quienes no mencionan, de ser represivo, fascista, querer desprestigiar a Patria Roja, etcétera. ¿Tan peligroso es para ustedes, Nicolás Lynch, que le dedican un comunicado de prensa? En primer lugar, el comunicado no está dedicado a Lynch. Es una parte del comunicado. Bueno. Y no es lo más largo tampoco ni lo más importante. En segundo lugar, desde que fue ministro el señor Nicolás Lynch, empezó a preparar un lanzamiento político partidario, que lo está haciendo ahora con todo derecho, pero utilizó el ministerio para ello. Y especuló con la posibilidad de que en el SUTE existen distintas corrientes como la que existen, y que esas corrientes tienen derecho a expresarse fuera de la dirección del SUTE, y por lo tanto el gobierno, y específicamente el ministerio, tendría que negociar con cada uno de esos sectores de manera independiente, porque Patria Roja era hegemónico, pero no era el único. Esa es una intromisión en la vida interna de un sindicato. Eso es romper su unidad gremial. Pero por otro lado es un clarísimo ejemplo de peligrosísima política nacional y sindical. ¿Qué pasaría si con esa misma óptica Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, dijera: Toledo no es solo, simplemente es el Poder Ejecutivo? En el Congreso hay opositores, hay tendencias opositoras, solamente el 12% de la población lo apoya. Entonces no hay que negociar solamente con Toledo, sino hay que negociar también con las otras fuerzas opositoras. Es esa política disociadora la que nosotros estamos denunciando por un lado. Y por otro lado también el que él se ha convertido en este momento casi en la voz oficial de todos aquellos que acusan a Patria Roja de un conjunto de crímenes políticos, ideológicos, de corrupción, de terrorismo, etcétera. De tal manera que después de ser ministro, no habiendo hecho casi nada en las tratativas con el SUTE, se convierte en el gran consejero nacional. Ahora Lynch es una especie de papa. Aconseja todo sobre gobernabilidad, sobre presupuestos, sobre educación, sobre problemas mundiales, sobre todo. En ese sentido, la denuncia es sobre esa peligrosa tendencia a la diversificación absoluta. Estamos también con el señor Óscar Felipe Ventura, presidente del movimiento Nueva Izquierda. Quisiera preguntarle, señor Ventura, usted, si estuviera en la asamblea del SUTEP, ¿votaría por levantar la huelga o seguir la huelga? Bueno, yo soy maestro cesante, conozco la vida interna del SUTEP porque he sido fundador del SUTEP, venimos de la década del 70, y las decisiones no se toman por el capricho personal, son decisiones consultadas con el conjunto de los maestros desde cada centro educativo que llamamos instituciones de base, y yo analizaría la situación del país, analizaría un conjunto de elementos y de acuerdo a ese conjunto de elementos emitiría mi opinión si estoy por la continuidad o por la suspensión de la huelga. Pero en este momento usted como persona individual, como analista, ¿no tiene una opinión? Bueno, desde fuera es distinto a opinar que desde dentro, ¿no es verdad? Son los maestros en actividad, son los maestros los que con sus marchas, con sus movilizaciones, tienen más autoridad para hablar sobre esto. Entonces se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Está usted satisfecho con los acuerdos logrados entre el SUTEP y el Ministerio de Educación? Yo creo que sí. Yo creo que el SUTE ha logrado conquistas muy importantes para el Magisterio Nacional, muy a pesar de aquellos sectores de ambos extremos que dicen que unos que muchos y otros que nada. Incluso algunos han llegado a acusar de traidor, por ejemplo, al actual secretario general del SUTEP. Yo creo que hay asuntos muy importantes. Yo tengo acá el acta, copia del acta, donde veo asuntos sumamente importantes. Incluso para aquellos sectores que señalan, y acá nos acusan, por ejemplo, que desde la izquierda somos pues conservadores, y aquí vemos, por ejemplo, que uno de los acuerdos importantes que tiene que ver con la calidad de la educación, se ha logrado como acuerdo que el Ministerio de Educación reinicie la suscripción de convenios con universidades para estudio de maestría y de especialización y convoque a concurso público para otorgar esta beca. ¿Es algo que tiene que ver con la calidad de la educación o no? ¿Cierto? Entonces, me parece que es un asunto importante. Por otro lado,
se está viendo también, por ejemplo, se está privilegiando a los maestros que trabajan en zonas rurales. Para cuando estos concursos se privilegiará a los docentes de las zonas rurales y de frontera y urbanos marginales, ¿no? Ahora, una otra pregunta. El Ministerio de Educación considera, bueno, extraoficialmente, ¿no?, que en realidad no le ha ofrecido mucho al SUTE, porque todos los acuerdos tienen una introducción que dice oficiará, ayudará, colaborará, promoverá y demás, o sea, no hay una cosa comprometida. El SUTE, por su parte, dice, no, hemos logrado 40 puntos y eso es una reivindicación fundamental para el magisterio. ¿Significa esto que cada uno de los 40 puntos puede ser motivo de conflicto de aquí en adelante? ¿Se va a necesitar que Monseñor Bambarén esté todos los días a tiempo completo mediando entre el Ministerio de Educación y el SUTE? O 40 monseñores, es lo que usted está insinuando, uno por punto de repente. Yo creo que no, porque en esa acta que me han alcanzado hay un agregado, ¿no?, donde decía que se forma una comisión veedora de cumplimiento de estos acuerdos. Este es un trato de negociación colectiva. Cierto que ahí tienen que firmarse cosas que se van a desarrollar a futuro. Dependerá de esta comisión y dependerá también de la voluntad de los maestros, del control que tienen que hacer los maestros, de su fiscalización para el cumplimiento de estos acuerdos. Caso contrario, ocurrirá lo del año 79. En el año 78, recordará Chemo Salcedo, se firmó con 18 después puntos de una huelga de cuánto, de 81 días. 81 días fue el 78. Y el 79, los maestros, burlados por el incumplimiento del acta, nos fuimos a una huelga en el año 1979. Ahora, previendo eso, ahora hay una comisión veedora que creo yo, donde interesante, ¿no?, que esa comisión será la encargada de vigilar que estos acuerdos se lleven a la práctica. Ahora, hablando del 79, quizás antes de que me olvide, pasando a otro tema, una pregunta de definición política, digamos. ¿Cambio de la Constitución por el Congreso o Asamblea Constituyente? Nosotros desde el Movimiento Nueva Izquierda estamos planteando Asamblea Constituyente hace tiempo, ¿no? Una nueva Constitución con una Asamblea Constituyente. Y creo que hoy día el entrampamiento en el Congreso Nacional nos está dando la razón para la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Ojo que las constituyentes en ese país suelen estar precedidas por marchas, por huelgas del SUTEPA. Es el antecedente que tenemos. Es el antecedente que tenemos. No Una pregunta más al doctor Rolando Breña. Al terminar esta huelga, ¿usted considera que Patria Roja dentro del SUTEP sale fortalecido o sale debilitado? El anhelo de todo partido político es que los movimientos que define, influye o controla den como consecuencia el fortalecimiento de su presencia. Es un derecho legítimo de cualquier partido de derecha, de centro, de izquierda. Pero quisiera referir un poco a tu pregunta anterior sobre si estamos de acuerdo en que se levante o no la huelga. Es una pregunta interesante pero peligrosa, porque si los dirigentes de Patria Roja o del MN dicen estamos de acuerdo en que se levante la huelga, los ultras dirán han traicionado la huelga, Patria Roja está vendiendo la huelga, desde afuera está presionando. Y si decimos nosotros de Patria Roja no se debe levantar la huelga, entonces el gobierno dirá, no ve, están dirigiendo la huelga desde afuera con fines políticos y están perseverando en la inestabilidad. Entonces nosotros no podemos decir desde acá, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Además tú concordas conmigo, mi querido León, de que tú también eres crítico de esos 40 acuerdos. Ah, por supuesto. Tú dices que el SUTE ha sido ganador absoluto, ¿no? Sí, bueno. Y casi ha expropiado la dirección de la educación del Ministerio. Por una razón distinta, porque yo pienso que los incumplimientos de estos 40 puntos van a dar lugar a la huelga del próximo año mucho más radical. O sea que está diciendo que el gobierno va a incumplirlos. No, yo lo que estoy diciendo es que son acuerdos, de alguna manera creo que es difícil de cumplirlos. Ah, ciertamente. Pero creo que esos 40 puntos pueden dar lugar a los próximos pasos. Bueno, esa es la historia del país, los incumplimientos de siempre. Los famosos incumplimientos. Bueno, lamentablemente el tiempo nuevamente nos gana. Les agradecemos sinceramente su presencia, señor Alberto Moreno Rojas, doctor Rolando Breña y señor Oscar Felipe Ventura, muy amables por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y estaremos, por supuesto.